posición o como por aquí? Ok, acá. Sí, listo. Buenos días a todos, mi nombre es Rodrigo García León y les quiero dar la bienvenida a mi charla titulada De la regulación a la innovación, implementando inteligencia artificial en los sectores de finanzas y ciencias de la salud o healthcare. Quería contarles un poquito sobre mí. Bueno, mi nombre es Rodrigo, actualmente me desempeño como Staff Engineer en Empassion Health. Empassion Health es una startup que trata o que se desenvuelve en la industria de health tech en los Estados Unidos. Tiene headquarters en Nueva York. Tengo con ellos alrededor de un año, un poquito más, y esa es mi labor principal. También tengo un emprendimiento, o más bien una empresa familiar con mis hermanos, que se llama The Rainforest Lab. Hacemos cosméticos sostenibles. Si algún día compran en automercado, nos pueden encontrar por ahí. Y si están interesados en la marca, que es un poquito fuera de topic, pero más que encantados en introducírsela. Y por último, algunos de mis hobbies, pues me gusta hacer música, toco piano y guitarra, me gusta correr, estoy aprendiendo a surfear y en general creo que son buenas actividades para balancear un poco el día a día, que es programar y estar sobre la computadora todo el día, ¿verdad? Listo. Quería primero empezar más o menos planteando cuál es la motivación de mi charla y explicando un poco mi experiencia profesional y cómo creo que podemos sacar perspectivas interesantes de ella. En mi empresa, Empassion Health, hemos sido bastante conservadores con el tema de implementar la inteligencia artificial. La hemos implementado en casos de uso muy limitados, pues usando ChatGPT para hacer consultas o tal vez usando Copilot en situaciones muy específicas, pero estamos empezando a implementar herramientas o soluciones más extendidas a lo largo de la empresa. Yo, antes de trabajar en Empassion, trabajé también para una empresa que se llama Clean Health, que está también en el ámbito de health tech y también es una startup. Entonces tengo esa experiencia y antes de trabajar que por cierto el logo de Empassion es este hummingbird que ven ahí. Antes de trabajar en Empassion trabajé mucho tiempo, 5 años en ING, que es un banco que tiene headquarters en Holanda. Yo vivía en Ámsterdam y trabajaba para ellos. Y básicamente quería más o menos contrastar lo que son dos industrias que pueden ser muy parecidas, lo que es ciencias de la salud y finanzas en temas regulatorios. Ambas tienen mucho énfasis en lo que es seguridad, compliance, ese tipo de temas, con la diferencia de trabajar en startups que son pequeñitas, que se pueden mover más rápido, contra ambientes enterprise que son mucho más lentos, que tienen mucho más red tape y pues que se trabaja un poco diferente. Esa más o menos es mi ángulo con el cual quiero pues, poner en perspectiva la presentación. Esta presentación también va a ser un poco diferente. Yo voy a abordar un punto de vista un poco más estratégico. Creo que las charlas que hay en este ciclo de conferencias son lo que yo llamaría un poco más tácticas. Por ejemplo, cómo implementar workflows multiagente, cómo hacer spec-driven development, cómo mejorar prompt injection, ¿verdad? Que son básicamente cómo utilizar la AI de una manera más efectiva. Y yo voy a plantearlo un poco más estratégicamente, o sea, como a nivel de compañía que tenemos que tener cuidado, a nivel de industria que está pasando, a nivel de mercado que poner atención, por lo cual me voy a centrar menos en soluciones como tal y más como en aspectos importantes a tener en cuenta. ¿Qué tal? ¿Suena bien? Súper. Empecemos. Entonces, quiero abrir con 3 observaciones críticas que luego de hacer la investigación para esta charla, yo llegué a la conclusión. Yo me basé en mi experiencia personal, también entrevisté a personas, ex colegas pasados que todavía trabajan en ING en Holanda y también a directivos de mi empresa actual para tener esas perspectivas diferentes, porque es interesante, por ejemplo, hablar con la CEO de mi empresa, que está muy ligada al todo el tema de venture capital, está muy ligada como al todo el tema de hype que tiene AI y con todo el tema de lo que está creciendo muy rápidamente, versus alguien que es un project manager en un banco que tiene una perspectiva totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, también hice un poco de investigación sobre el ciclo de noticias que hay actualmente y leí muchos reportes, por ejemplo, como de Stanford, el MIT o agencias como McKinsey, Forrester, para dar un poco de contexto a mi narrativa. Yo les voy a ir mencionando cuáles son las fuentes cada vez que pueda cuando saco datos, pero quería pues, dar eso a entender. Y bueno, mis resultados son los siguientes. Yo creo que lo que he visto
de toda la investigación que he hecho es que los resultados de implementar la inteligencia artificial son polarizados. Algunas empresas realmente sacan muchos beneficios y están viendo mucha optimización y muchos réditos, pero muchas otras no lo están viendo. Y creo que la tecnología no es el diferenciador. Al final del día, si vemos estas empresas, todas usan OpenAI, Anthropic, y básicamente la fundación tecnológica es la misma. La diferencia creo que está en la parte estratégica y el enfoque que se siguió a la hora de implementar esas soluciones. Y por último, con mi experiencia de trabajar en estas industrias que tienen mucha regulación, creo que el framework, el enfoque importa mucho, porque son industrias en las cuales hay muchos entes, hay mucha legislación, hay muchos procesos y es importante saber navegarlos para que nuestras iniciativas pues tengan los resultados que se esperan. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente mis 3 observaciones críticas. Empecemos un poco con lo que es el ciclo de noticias, que creo que es el punto de contacto con la mayoría de gente tiene a la hora de hablar de inteligencia artificial, básicamente qué está pasando. Y aquí quería resaltar algunas narrativas que creo que son importantes. Voy a cerrar la puerta un toque. Que son importantes para entender un poco el hype que se genera alrededor de inteligencia artificial. Entonces, para nadie es un secreto que se ha invertido muchísimo capital en la industria. Solo en el 2024 hubo 109 mil millones de dólares invertidos solo en Estados Unidos. Esto viene de un reporte de Stanford que se llama The AI Index. Pero, sin embargo, al mismo tiempo está habiendo un montón de despidos, ¿verdad? Adelante. Pero, sin embargo, al mismo tiempo estamos viendo que también hay muchos despidos. Justo esta semana, la semana pasada, Amazon despidió no sé cuánta gente, ¿verdad?, en todo el mundo. Entonces, hay un poco una disyuntiva ahí de que hay mucho dinero que está ingresando al sector tech, pero también está habiendo recortes. Eso es un punto que quería mencionar. Y ampliando un poco el panorama de un mercado, también vemos que los gobiernos están empezando a involucrar. Estados Unidos anunció este proyecto, se llama Stargate, que es con OpenAI y Oracle, en los cuales el mismo gobierno va a hacer inversiones para generar data centers a lo largo de 4 años, ¿verdad? También este año vimos, por ejemplo, que salió DeepSeek a principio de años, y hemos visto que como la competencia está volviéndose más global y esa hegemonía que tienen las compañías de Estados Unidos está siendo un poco desafiada. Lo que es bueno porque hay más competitividad y implica que hay mucho espacio para oportunidad. Entonces aquí yo veo una paradoja, ¿verdad? Hay mucho crecimiento y hay mucha oportunidad, pero al mismo tiempo está habiendo muchos recortes y muchos cambios en el sector. Y el último dato que les quería mencionar es que 11% de los layoffs, esto es de una noticia de Goldman Sachs del 2024, pues está un poco, pues no es la más reciente, pero en ese momento ellos veían que solo el 11% de esos layoffs se estaban atribuyendo directamente a AI. Hay un 89% que es por otras cosas. Y esto pues añade un poco a esa narrativa que hemos oído de que hay una burbuja, que tal vez las expectativas son más grandes de lo que realmente hay. Y pues todo esto pues genera mucho ruido a la hora de entender qué realmente se puede sacar de las herramientas de inteligencia artificial, cuáles son las expectativas y demás. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hablemos de qué es real y qué es hype, ¿verdad? Tratemos de aterrizar un poco esa narrativa ya a algo un poco más acotado. Y aquí quería hacer un paseo un poco rápido de lo que diría que son las últimas evoluciones en el campo de la inteligencia artificial en los últimos años. Y defino 3 fases. Esto viene en un reporte de Google que se llama The ROE of AI, que es muy interesante. Y ellos dicen que hay una fase predictiva, que yo diría que es pre-2021, que es donde las aplicaciones son clasificación de spam, detección de objetos en imágenes, regresión, lo que son los modelos clásicos, si se podría llamar así, de ML. Luego, 2021 entra la fase generativa, que básicamente el punto de entrada es ChatGPT, y ahí vemos un montón de aplicaciones que son más generativas y más creativas, y poco a poco estamos entrando a lo que sería la era agéntica, ¿verdad? Que básicamente hemos visto qué casos de uso con GenAI sirven y cuáles se podrían acotar en tareas específicas, agentes específicos con el contexto requerido para poder optimizar diferentes procesos. ¿De acuerdo? Toda esta revolución que estamos viviendo tiene un bloque básico que son las LLMs, ¿verdad? Todo esto que hemos visto del 2021 adelante
Ese es el bloque que está impulsando todo esto. Y aquí yo quería señalar un par de limitaciones que creo que es muy importante a la hora de hablar de LLMs. Ahora, todos estos datos que les voy a poner, realmente, digamos, hay que tomarlos con pinzas porque hay muchos datos, dependiendo del estudio van a ver que aquí yo estoy poniendo 28% de alucinaciones, pero puede ser 3, puede ser 80, depende mucho de la aplicación y depende mucho del contexto. Más que tomar estos datos como por su face value, lo que quiero ver es resaltar ciertos problemas que hay que tener en cuenta, ciertos detalles, ¿verdad? Entonces, un estudio de 2024 encontró que GPT-4 tenía un 28.6% de alucinación cuando se utilizaba para soportar o para buscar referencias a decisiones médicas en la literatura. Es decir, se inventaba un montón de referencias. Hay maneras de reducir eso. En la parte final vamos a hablar un poquillo de eso con un par de ejemplos más prácticos, pero nada más tenerlo en cuenta. La tecnología como tal tiene ese problema. También otro problema que es importante es la exfiltración de datos, que se puede dar, digamos, si yo le doy información al LLM que es crítica, o sea, de alguna manera yo puedo lograr sacar esa información del LLM. Aquí me encontré un ataque muy interesante, creo que es 2024. Es bastante académico, pero básicamente, si yo tengo un modelo base y tengo entrenado un modelo específico, por ejemplo, tomo un modelo de open source o Llama y lo entreno en una aplicación específica, yo con esos dos datos, haciendo prompts específicos, yo puedo sacar los datos que se utilizaron para entrenar esa última fase. Entonces, puedo sacar información privada del modelo. Es un poco académico porque esto es muy difícil que pase con un modelo de OpenAI o Anthropic, pero es un campo que está evolucionando y ya hay ataques. Este que les di es un ataque white box porque necesito tener los dos modelos. Ya están empezando a salir ataques de black box para extraer datos de los modelos que están comercialmente disponibles. Entonces también es algo a tener en cuenta, que hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, quería mencionarles un poco de datos que encontré relacionados a las implementaciones y a los peligros que se han visto. Estos primeros dos datos vienen de un reporte de una consultora que se llama DataArt, que está basada en Nueva York y tiene presencia como en alrededor de 30 países, donde ellos ven que 89% de los clientes que tienen están explorando AI en algún tipo de capacidad. Pero solo 11% de esos pilotos, de esos POCs, llegan a producción. Esto lo vamos a ver también luego con un reporte que probablemente ustedes han oído hablar, que es del MIT, que salió este año, donde decía que el 95% de los pilotos de GenAI no entregaban ningún valor. Entonces hay una narrativa aquí de que hay un gap entre lo que realmente se está intentando hacer contra lo que se entrega. Otro reporte de Forrester, creo, dice que el 77% de las organizaciones califican su data como no lista o not ready para utilizarla en aplicaciones de AI. Esto más que todo tiene que ver con la estructura de los datos. Tal vez los datos no tienen suficiente contexto para poder extraerse y utilizarse. O también algo que pasa mucho es fragmentación de ecosistemas. Tal vez tengo datos en AWS, tengo datos en Snowflake, tengo datos en HubSpot, entonces es difícil como hacer un análisis extensivo. Y por último, las compañías citan que la principal preocupación a la hora de implementar inteligencia artificial lo que tiene que ver con seguridad y privacidad. Entonces aquí unos datos de un estudio de IBM que se llama The Cost of Data Breach, que es de este año, que dice que 13% de las empresas que ellos vieron tuvieron algún breach relacionado con AI. 97% de esas empresas dicen que realmente no tienen ningún control de acceso relacionado a procesos de AI específico. Y un 16% de todos los breaches que pasan, en general, tiene atacantes que están utilizando alguna herramienta de AI como parte del ataque. Entonces es algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar soluciones. Ahora, hablemos de los casos que realmente sí han obtenido réditos y qué los diferencia de esos otros casos. Y aquí vamos a hablar del reporte del MIT que les decía. El reporte del MIT habla de algo que se llama The GenAI Divide, que dice que básicamente existe problemas estructurales que no permiten que las compañías obtengan los beneficios que esperan. El reporte ha sido criticado mucho por la metodología que tiene, que tal vez las métricas que usaron no son las más correctas o que la ventana del estudio es un poco corta. Yo me voy a enfocar más en los casos de éxito, qué podemos aprender de ellos y dejar de lado un poco eso para el contexto de la charla.
Una cosa que encontré es que el 67% deciden utilizar un vendor de AI en vez de desarrollar sus soluciones in-house. Que esto es un detalle muy interesante porque desarrollar una solución in-house solventa muchos de los problemas de seguridad y privacidad que uno podría considerar de una compañía externa. Si yo tengo mi data center, yo tengo mis GPUs corriendo mis modelos open source ahí, pues tengo mucho más control de lo que está pasando. Eso también tiene costos operativos, ¿no? Tengo que mantener esos clusters, es una carga de trabajo que es un poco más especializada, entonces requiero personas que sepan cómo tienen que trabajar y en general, pues, esas desventajas son suficientes para que la mayoría de la industria se mueva a utilizar modelos que están off the shelf. Muchas del timeline, muchas de estas empresas que han visto beneficios tienen claro que el timeline para ver los beneficios reales es mucho más largo de 6 meses, que fue la ventana del estudio. Ellos están viendo más beneficios a los 12 a 24 meses y se habla de un concepto, adelante, un concepto muy interesante que es de AI friction, que es decir, al implementar estas soluciones en empresas, al yo estar modificando procesos o estructuras que son muy core de las empresas, eso va a generar que gente se oponga y que vamos a tener que adaptar muchos procesos y eso va a llevar un tiempo, especialmente en empresas grandes. Entonces eso me parece algo muy interesante. Y lo último es que las ganancias parecieran venir de procesos que son back office, es decir, que no están directo a cara al consumidor, versus aplicaciones que están directamente en cara al consumidor. Eso es donde se han visto más beneficios hasta ahora. Algunos datos de los bancos que vienen en el estudio, 12% ha hecho deployment de AI, pero de esos 90%, ha visto revenues de más de 6% en sus reportes. Aquí también hay un problema, el problema de atribución, ¿verdad? Que es difícil decir, digamos, si estos revenues vienen específicamente de AI y otras cosas. Entonces, es un poco, de nuevo, estos datos hay que tomarlos con pinzas, pero más o menos pintan una historia que hay que tener en cuenta. Y en healthcare está un poquito más avanzado, hay más aplicaciones y de nuevo siempre es eficiencia operativa versus aplicaciones de cara a los pacientes, a los clientes. Hablemos de otra cosa que me pareció muy interesante, que son el ángulo económico de implementar soluciones de AI. Aquí me basé en un artículo de Andreessen Horowitz, que es un VC fund muy famoso, también está muy metido en cripto. Y ellos tienen un estudio muy interesante que habla de cuáles son los márgenes de ganancia con respecto a aplicaciones de software tradicionales SaaS versus a aplicaciones pues, más orientadas en IA. Y ellos encuentran que las aplicaciones basadas en IA tienen margen de ganancia más bajos. Y eso hay varios factores que contribuyen a ello, que son los que tengo ahí. Básicamente, costos de infraestructura. La infraestructura es más cara porque es más especializada y es más difícil de mantenerla. También tenemos que esos costos escalan con el número de usuarios que tenemos, cosa que no pasa en SaaS tradicionales. En una SaaS tradicional, pues si yo tengo mi plataforma ya montada, meter más usuarios, realmente un usuario más, un usuario menos, no me incrementa un montón los costos. Pero si yo tengo un servicio de AI, pues esos usuarios están directamente ligados a API calls que consumen tokens y la dinámica económica es un poco diferente. Y por último, también muchos de los sistemas de AI requieren un humano, creo que el expositor anterior lo mencionó, Human in the Loop, vamos a hablar de eso un poco, para tener cierta regulación o cierto control de lo que está pasando. Y por último, muchas de las aplicaciones que usan AI tienen muchos edge cases que toman un montón de tiempo y esfuerzo resolver. Es decir, es muy difícil especializar modelos generalizados para ciertas aplicaciones. De nuevo, esto depende mucho de la industria, el contexto, la aplicación, pero es un dato a tener en cuenta. Hablemos un poco de la parte regulatoria, que es donde ya entra más directamente la parte de finanzas y la parte de salud. Esto me pareció muy interesante. Hablando con mis excompañeros en Holanda, me comentaban que la Unión Europea va a introducir una regulación el próximo año que se llama The EU AI Act, que va a intentar regular un poco todas las aplicaciones que había. Y aquí hay dos cosas muy interesantes. Se va a generar una clasificación de riesgo basada en el tipo de aplicación y hay 4 riesgos. Riesgo inaceptable, en el cual yo no puedo utilizar IA de ninguna manera. Riesgo alto,
donde puedo utilizar IA, pero tengo que tener un sistema de control humano, riesgo bajo, donde no puedo utilizar IA, pues nada más tengo que decir que utilicé la IA para algo, por ejemplo un chatbot, ese típico como disclaimer que dice AI, this response was AI with AI, algo así, y aplicaciones en las cuales se puede usar, porque el riesgo es muy bajo. Además, ellos hacen una distinción que me pareció muy interesante, que hay compañías que producen modelos y que consumen modelos. Y la manera en que está hecha la legislación es que la mayoría del riesgo cae en las compañías que producen modelos, las que consumen. Entonces, yo hablando con uno de mis ex jefes le decía que por qué ellos no habían implementado modelos internos, self-hosted, porque ellos tienen un montón de datos que son muy ricos y podrían sacar muchos insights de ellos. Ellos me decían, pero el problema es que, digamos, si nosotros tomamos un modelo como Llama, lo entrenamos y lo ponemos en funcionamiento, realmente no sabemos cuál fue el proceso con el cual ese modelo Llama se entrenó. Si luego hay un copyright de los datos que se usaron para entrenar ese modelo, nosotros somos responsables. Entonces abrimos un problema legal gigante y preferimos no lidiar con eso. Entonces, bueno, eso me parece muy importante porque ven cómo la regulación también afecta la manera en que se hacen ciertas soluciones. Y un detalle de las penalizaciones, 35 millones de euros o 7% del revenue global para infringencias de este estilo, que pues es bastante considerable. Pero si se llega a saber si una LLM fue entrenada con datos privados. El ataque que yo te dije puede intentar sacar ciertos datos. Es más como si algún momento, si fuera un disclosure, un leak de que ese modelo tuvo datos que estaban copyright, por ejemplo, Anthropic tuvo una demanda hace poco por eso. Si, por ejemplo, Anthropic, ese modelo fuera open source y yo lo tuviera self-hosteado, yo sería responsable también por eso. Entonces, es bastante strong-handed, ¿no? Pero es básicamente para evitar este tipo de abusos. Claro, no hay problema. Más bien entonces se diría que las empresas van a tener que generar sus propios modelos con sus propios datos para evitarse todo tipo de problemas. O ser consumidores, no productores. Básicamente hacer un offloading de ese riesgo a empresas porque yo no quiero lidiar con eso. Pero la precisión de la información. Correcto. Sí, ese es el trade-off y lo vamos a ver más adelante, que efectivamente si yo uso modelos genéricos, pues mis insights no son tan buenos, pero el trade-off aquí es de si yo tengo mis modelos desde cero, primero entrenar un modelo desde cero es súper caro, no tiene mucho sentido. Y si yo uso uno que ya está preentrenado, pues está en ese riesgo que yo no sé qué estoy asumiendo. Entonces, exactamente. Y digamos, para un banco o una institución cuya reputación es súper importante, eso puede significar la quiebra. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí, también esto es nuevo, ¿no? Veremos cómo la industria se mueve y me parece interesante pues resaltar estas cosas. Más en el ámbito de healthcare, para los que trabajan en healthcare han oído hablar de HIPAA, que es básicamente una regulación sobre protección de datos, lo que se llama PHI, que es Personal Information, que es súper importante. Este año van a actualizar la Security Rule, que tiene que ver con protecciones digitales para poner inventarios de assets de AI como parte de la regulación, buscar hacer escaneos de vulnerabilidad cada 6 meses y utilizar un framework de riesgo que es parecido a lo que les dije de la Unión Europea para clasificar el tipo de aplicaciones. Y bueno, lo último que les iba a decir es que la realidad de estas reglas es que genera un montón de pérdidas. Ahí pueden ver que en GDPR, que es una regulación parecida a HIPAA, pero para la Unión Europea, solo desde el 2018, 5.88 mil millones de euros se han penalizado. Solo el año pasado, en breach de healthcare, creo que esto en Estados Unidos, 259 millones de individuos afectados. Entonces es algo que pasa y sigue pasando. Y un factor de riesgo que podemos ver a la hora de poner soluciones de AI son estos third-party vendors, que más adelante vamos a hablar un poquito más de ellos. Voy a tomar hago un momento mientras. Dale. Bueno, no sé si luego lo va a hablar, pero con esto de PHI, ¿cree que sí vayan a dejar que esa información pase por ella? Porque es que una vez yo trabajando con una empresa, recuerdo que ni nos dejaban meter esos datos en la nube. Claro. Tantas regulaciones. Te voy a dar 2 ejemplos. En mi compañía, nosotros somos HIPAA compliant y cuando entramos en agreements con third parties, la regulación de HIPAA habla de algo que se llama BAA, Business Associate Agreement,
Que entonces, por ejemplo, si vos tenés una solución de monitoreo y yo quiero contratarte, tenés que firmar un BAA para que los dos seamos compliant. Y ese BAA lo que hace es que vos sos responsable del PHI que te voy a mandar si te estuviera mandando. Entonces, es un concepto que se llama Chain of Trust. Adelante. Que básicamente extiende la responsabilidad de esos datos a cualquier ente que entra en contacto con ellos para ser HIPAA compliant. Es un ejemplo. El otro es de este banco que les hablo, que ellos toman un enfoque súper diferente, porque en la Unión Europea las regulaciones son mucho más duras y ellos lo que tienen es un enfoque híbrido de nube. Ellos son un Microsoft Shop, entonces tienen todo en Azure, pero toda la parte de Customer Data la tienen en data centers que están totalmente aislados. Entonces, de esa manera, ellos pues generan ese aislamiento que les permite pues operar con confianza. Ok, ¿alguna otra pregunta de momento? Perdón, ¿tenemos el micrófono? Hola. Este problema que mencionabas de consumir algo off the shelf y que tuviera un problema de copyright, Ajá. puede ser retroactivo. Es una buena pregunta. Realmente no sabría decirte, tendría que revisar la regulación, pero... Existe el peligro. Podría ser, tendría que verlo, pero no te sabría decir, sinceramente. Ok, hablemos un poco más de seguridad. Estos son datos de nuevo de este reporte IBM que se llama The Cost of Data 2025. Ya hablamos un poco de los breaches y el access control. Hay otro dato interesante que es $670,000 estimados en costos de lo que se llaman Shadow AI breaches, que esto yo no lo conocía. Que un Shadow AI breach es cuando alguien está usando herramientas de AI, tal vez de una manera oculta o no autorizada en una compañía, y eso ocasiona un breach en algún momento. Entonces, es un componente también importante a tener en cuenta a la hora de operar en este contexto. Y tenía un par de vulnerabilidades que salieron que me pareció interesante como traerlas a colación. La primera pasó este año, creo que se descubrió en junio y se parchó como en septiembre. Y es un ataque súper interesante, es un zero-click attack en ChatGPT que explota el Deep Research Mode. El Deep Research Mode es un agente que tiene ChatGPT para poder hacer investigación. Yo de hecho utilicé el equivalente en Claude para hacer esta presentación y básicamente lo que hace es que vos le das un prompt y él va al sitio web, genera un montón de referencias y te genera como un reporte. Pues bien, hay un ataque que ChatGPT uno lo puede conectar al correo para que pueda analizar los correos. Hay un ataque en el cual yo mandaba un email a alguien que tenía un payload malicioso. Tu correo es HTML, entonces el payload estaba puesto en el HTML y luego yo a ChatGPT en Research Mode le podía dar una tarea, decirle como, hey, de mis correos hágame un reporte de tal cosa. El payload básicamente contaminaba a la gente y podía exfiltrar mis datos a un tercero, porque el Deep Research Agent puede acceder al Internet, entonces puede hacer HTTP calls, entonces puede sacar datos de mis emails y tirarlos a algún lugar. Y esto es yo sin hacer absolutamente nada, ¿verdad? Es zero click. Esto es súper elaborado, ¿verdad? Y pues es complicado, pero para que vean como la magnitud de ataques que están saliendo. Otro ejemplo que no es para nada elaborado, hubo un data leak en Anthropic en 2024 que básicamente un contractor no siguió procedimientos y expuso un montón de datos y un montón de nombres y balances de clientes pues salieron al público. Entonces, para que vean que no todos los ataques son súper tecnológicos e inclusive estas compañías de AI que en teoría deberían tener muchos controles de seguridad, pues están fallando en eso. Y lo último que les quería decir es relacionado a la protección con respecto a estos vendors. Un reporte de esto es Stanford, la escuela del Blade de Stanford encontró que 92% de los vendors tienen cláusulas relacionadas a derechos de datos que son súper permisivas. Entonces, la mayoría de vendors pueden entrenar datos que están entrando a ellos. Y ellos pues recomiendan siempre añadir una cláusula crítica, que el vendor no está autorizado a utilizar Customer Data para entrenar modelos. Hablando con mis colegas de ING, ellos me decían que efectivamente, digamos, todo agreement de un vendor lo manda al departamento de ley y compliance y que ellos se encargan de que esto sea así. Pero para empresas pequeñas tal vez no son conscientes de que esto podría estar pasando. Entonces hay que tener cuidado. Ok, entonces,
ya vimos un poquito los riesgos y cosas que hay que tener cuidado. Ahora hablemos como de implementación estratégica, es decir, ya sabemos qué tenemos que tener cuidado, cómo podríamos empezar a implementar soluciones. Y aquí quiero de nuevo señalar que a pesar de que el 50% del presupuesto de muchas organizaciones está destinado a aplicaciones que son customer facing, del estudio del MIT, la mayoría de ganancias vienen de back office o de optimizaciones que están detrás. Entonces, pues mi recomendación sería pues empezar con eso. Aquí tengo un par de ejemplos que son ejemplos de, en el reporte de Google lo llaman low hanging fruits, que es básicamente bajo riesgo, alto valor. Esto es de un reporte de Boston Consulting Group que tiene un par de casos de uso o ejemplos de bancos que han logrado automatizaciones y podemos ver que un banco canadiense hizo 25% de ahorros en decisiones de crédito automáticas y un europeo 75 millones de revenue boost. Entonces, este tipo de aplicaciones son las ideales para empezar. Y como toda... perdón, adelante. ¿Tenés el micrófono? Dame un momento. Sí. Perdón. ¿Me escucha? Sí, adelante. Que si cuando sacan esos números estás tomando en cuenta las 3 fases que explicabas antes, desde la parte de clasificación, generativa y la parte agéntica. Es una buena pregunta. Creo que este estudio del MIT se basaba nada más en la parte de Gen AI, porque creo que la parte agéntica no la tocaba mucho. Entonces, más como estas nuevas iniciativas que han salido en los últimos años, porque efectivamente el Classic ML creo que funciona un poquito diferente. Ok, perfecto. Luego, lo otro que estaba diciendo es cómo realmente hacer estos rollouts progresivos. Aquí quería mencionar algo que es básicamente hay que empezar pequeño e ir más grande a medida de que se obtiene más madurez en la confianza de las herramientas. Y el reporte de Google menciona algo que me llamó mucho la atención, que en mi experiencia personal he visto mucho. Habla mucho de AI fluency, que es decir, qué tan bueno soy yo obteniendo el valor de esas herramientas, ¿verdad? Porque creo que a todos nos ha pasado que al inicio pues empezamos a ver Claude o ChatGPT, pues no sabemos hacer bien los prompts y también uno trabajando con estas herramientas a veces se da cuenta que se quedan en bucles, uno sabe más o menos cuando tiene que cerrar la sesión y volver a empezar otra o empezar desde cero o botar lo que estoy diciendo, lo que ha hecho, y esa es una curva de aprendizaje que se tiene que dar a lo largo de toda la compañía para diferentes casos de uso. Entonces, pues, AI Fluency y Training Development es súper importante para que estos pilotos y estas aplicaciones pues tengan la efectividad que se requiere. ¿Tenías una pregunta? Okay. No, creo que ya. Voy a seguir adelante entonces. Otro tema muy importante, o sea, ya definimos procesos que queremos implementar AI. Hay un tema muy importante que es de la accountability o la responsabilidad. Si yo implemento un proceso que está totalmente automatizado y hay un error, ¿quién es responsable por esa decisión? Entonces, dependiendo, aquí entramos un poco en la discusión que teníamos antes del modelo de riesgo, dependiendo de la aplicación vamos a tener diferentes controles. Este es otro ejemplo de un modelo de riesgo, que por ejemplo, si tengo un riesgo muy bajo, pues puedo hacer una automatización completa. Realmente el riesgo de un daño es muy poco y puedo ir totalmente full en AI. Por ejemplo, clasificar spam y ese tipo de cosas que tienen un porcentaje de daño muy bajo. Riesgo más alto, donde puede haber automatización más un approval. Esto a veces lo llaman human on the loop, en contraposición a un human in the loop, porque es un proceso que es automático y tal vez hay un check de vez en cuando. Esto funciona muy bien para cosas como créditos e insurance claims, y encontré un caso de uso de una empresa que se llama Ford Health, que tiene un modelo que se llama On Appeal, que es básicamente, ellos son una empresa de seguros, reciben claims, toman una decisión, pero el ser humano o la persona puede apelarla si no están de acuerdo. Entonces, es una manera de optimizar costos y dar esa ventana que si hay un error podemos recuperarlo. Si a medida que aumenta el riesgo, pues tenemos que involucrar más humanos en el loop hasta el punto del que el riesgo es tanto que realmente la persona tiene que estar en cargo y el AI nos puede ayudar un poco y guías, pero lo ideal es que ese sea el caso. Sigamos a la siguiente slide. Entonces, tomando todo esto en cuenta,
pueden ver que hay un montón de puntos de riesgo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que desarrollar medidas a la hora de implementar nuestras soluciones. Entonces, hablemos un poco de controles técnicos. Hay varias cosas que podemos hacer inmediatamente para mejorar la seguridad de aplicaciones de LLM. La más fácil es redactar las entradas y las salidas. Aquí hay muchas técnicas. Por ejemplo, se pueden usar expresiones regulares. Si yo veo un IBAN, pues de inmediato lo puedo quitar, o un Social Security Number. También existen las soluciones RAG, ¿verdad? Donde la LLM tiene una base de datos que está verificada como datos que son válidos y puedo contrastar contra ellos. También existe una técnica, es un LLM Judge, que básicamente hay un juez al final de la salida del LLM que básicamente revisa si la respuesta está bien o no y la censura. Y bueno, mis compañeros de ING me decían que todo esto lo estamos usando en producción para este tipo de aplicaciones. Ellos tienen dos aplicaciones de momento. Tienen un chatbot que hace Customer Support y tienen otro LLM que hace búsqueda de documentos en lo que sería Frequently Asked Questions y ese tipo de cosas. Entonces, esos son los casos de uso que han implementado con este tipo de soluciones, pero siempre hay alguien que le pregunta a Customer Care como, hey, ¿cuál es mi saldo para esta cuenta? Entonces, esos tienen que tener cuidado de que no haya exfiltraciones por ese lado. Un poco más avanzado, encontré esta técnica de Differential Privacy que me pareció interesante, que es básicamente, si yo tengo un input a valores que son sensitivos, los puedo difuminar un poco para darle más seguridad a la persona. Por ejemplo, si yo digo, mi salario mensual es $1,500, al LLM no va a ver eso, pero va a ver, mi salario es de entre $2,000 y $3,000. Entonces, permite un poco con ciertos markers, pues generar un poco de incertidumbre para proteger a los datos que están entrando. Esto tiene esto, digamos, impacta directamente la precisión que va a tener la solución, entonces algo que tener en cuenta. Encontré esto de Secure Enclaves, no encontré ninguna implementación, pero es básicamente la idea de que puedo tener un módulo de hardware que hace encriptación, que maneja los PHI, que está totalmente separado de los modelos. Entonces, una cosa que no encontré muy bien cómo funcionaba, pero me pareció interesante mencionar. Y las últimas dos cosas que son más a largo plazo, aunque, bueno, justo hablando con Mariano me decía que tal vez esto ya se puede hacer en AWS, ruteo de modelos. Básicamente tengo un router que determina el riesgo del prompt y lo envía a diferentes modelos. Entonces, tal vez si tengo un modelo in-house que quiero usar para ciertas cosas, lo puedo usar, pero si hay cosas que considero que son totalmente seguras, las puedo mandar al otro lado. Y por último, Federated Learning. Esto me parece súper interesante, que es básicamente no hacer aprendizaje en un punto centralizado, sino distribuir el aprendizaje en diferentes puntos. Entonces, por ejemplo, imaginen que tengo 3 hospitales que manejan un mismo modelo de riesgo. En vez de centralizar todos los datos en un punto y entrenar al modelo, lo que hago es que cada hospital entrena al modelo con sus datos y comparten nada más los pesos al siguiente hospital. Entonces, de esta manera no tengo que mover el PHI de un lado a otro y nada más muevo los pesos y así puedo obtener el valor de todo el entrenamiento sin tener que exponer eso. Listo. Luego, Vendor Management. Ya hablamos un poco de que los contratos de IA pueden ser un poco no tan restrictivos como quisiéramos. Aquí les quería comentar una anécdota que, hablando con un CEO, me comentó, que es que básicamente el uso del AI, de GenAI, puede tener un impacto importante en lo que son ciclos de ventas. Y para darles un poco de contexto, en el ambiente de healthcare, los ciclos de venta pueden ser muy largos. El promedio es 18 meses, desde el punto en que empiezo acercamientos con un cliente hasta que pues, se hace una implementación. Y ella me contaba que realmente estas empresas tienen 2 tracks que te preguntan, ¿está usando IA sí o no? Si decís no estoy usando GenAI, te meten en este track, que es ese que dura 18 meses. Pero si decís que sí, te meten en otro track que es un poco más extenso porque hay más due diligence y más chequeos, y ese puede, según ella, añadir de 2 a 6 meses más de tiempo. Entonces, eso significa casi 2 años sin ver réditos de una inversión. Y para una empresa pequeña eso puede ser muy duro de tolerar. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. También ella me decía que mucho de esto es semántica, porque uno puede un poco desdibujar las líneas y decir, bueno, no estoy usando AI, estoy usando automatización, y por ahí un poco se puede jugar con eso, pero me pareció algo interesante de mencionar.
Y lo último, pues, algún momento va a haber incidentes, ¿verdad? Y hay que tener un buen plan para atajarlos. La trazabilidad es muy importante, sobre todo cuando hay auditorías y cuando hay reguladores. Aquí mis colegas de ING me mencionaban de nuevo que ellos lo que hacen es que en los LLMs que tienen, todo lo que entre, lo que sale el LLM, lo guardan en una tabla para tener registro. Porque ¿qué es el problema cuando hay un bridge de este estilo? Que es muy difícil o es complicado de entender dónde fue el problema. Esa data que se filtró estaba ya en el modelo, fue parte del entrenamiento que hicimos, fue la integración que estaba mal, etcétera, etcétera. Fue el PROM que ya venía con datos, entonces esto te ayuda un poco a cerrar los cercos y entender qué fue lo que pasó. Y bueno, ya para cerrar, lo que yo aprendí de este ejercicio es que, bueno, AI está aquí para quedarse. Yo creo que el valor que entrega es innegable y no se puede, pues, decir de otra manera, pero hay que tener cuidado a la hora de implementar soluciones en ambientes de este estilo, que son regulados y que puede haber consecuencias legales o económicas muy grandes. Y creo que la diferencia entre un éxito y un fracaso tiene que ver con esa implementación estratégica. Entonces, cosas importantes que quiero resaltar: hacer un análisis honesto de la data que se tiene para ver si está lista para usarse en aplicaciones de AI o no. Empezar con lo que dije, procesos que están probados, que dan resultados. Luego, entender cuáles son los márgenes económicos y los timelines que esperamos. Siempre tomar en cuenta la parte de auditoría y compliance, porque eso tarde o temprano nos va a llegar. Y por último, enfocarse en outcomes de negocio, no AI metrics, ¿verdad? No es importante cuántos tokens hemos quemado o cuánto es nuestro budget de AI, pero exactamente esas aplicaciones cómo están generando valor para nuestros usuarios. Y bueno, con eso quería cerrar. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Rodrigo García León. Les quería dejar un par de datos al final. Yo soy parte de Telescope. Si no conocen Telescope y quieren hacerse una cuenta, ahí les dejo el QR para que se unan. Y también mi empresa Enpassion, siempre estamos contratando, estamos buscando ingenieros. Si les interesa el backend, DevOps, Django, Python, Kubernetes, BigQuery, si algo de eso les interesa, acérquense a mí y podemos conversar. Y muchísimas gracias.